Gran doctor. Ellos hacen antiguas abacanho y hoy las hacen sibuto. Hecho Respiro de nuevo ese dulce olor y el viento me dice que andas por ahí. No quiero seguirte esperando aquí. Si la oscuridad empezó a caer y el cielo me manda estrellas. Estrellas que solo son para mí. Estoy buscándote, puedo verte. Estoy mirándote, retorcerte. Estoy sacando fuerzas de adentro. Estoy muriéndome, viendo muerte y solo. No puedo entre tanta gente. Matarme sería disimular. Sistemas de inhalación. Trejo, la mula Trejo. Vendiendo pastillas pa'l corazón. La realidad no la ve la gente, no les importa y es la verdad. La ingenuidad anda por ahí y la injusticia de par en par. A Trejo le fue muy fuerte. Con un 38 se disparó. Trejo, la mula Trejo. Vendiendo sistemas de inhalación. Trejo, la mula Trejo. Vendiendo pastillas pa'l corazón. Sistemas de inhalación. Trejo, la mula Trejo. Vendiendo pastillas pa'l corazón. Trejo, la mula Trejo. Vendiendo sistemas de inhalación. Trejo, la mula Trejo. Vendiendo
tomando pastillas para el corazón. Teniendo en claro la metodología que se utiliza para poder realizar una capacidad de carga turística, ahora vamos a realizar la capacidad de carga turística para el sendero principal de Finca 6 del Museo Nacional en Palmar Sur de Osa. Vamos a empezar con lo que es la capacidad de carga física, que es esta formulita que tenemos acá. Si ustedes la ven, es un poquito compleja, pero teniendo todos los datos se puede realizar de manera más sencilla. Entonces, tenemos que la capacidad de carga física es la superficie total del sendero entre la superficie usada por persona, que en este caso vamos a utilizar 1 metro. En el video pasado habíamos hablado de 1,80 m por la cuestión de la pandemia, pero en heliografía se recomienda que sea 1 metro. Entonces, vamos a trabajar con lo que recomienda la bibliografía. El número de veces que el sitio se puede usar por la misma persona en un día, en este caso sería someter las horas de visita entre el tiempo de visita. Entonces vamos a ver con los datos que se nos brindó para así realizar el resultado final de la capacidad de carga física. Entonces la superficie, según el GPS, la medición del sendero es un total de 860 metros. Vamos a utilizar una superficie por persona que va a ser de 1 metro. Vamos a generar el número de veces que el sitio se puede usar por persona, que esa viene a ser nuestra interrogante. Vamos a utilizar las horas de visita, que en este caso, según el Museo Nacional, el sendero está abierto 8 horas al día. Y el tiempo de visita, que el tiempo de visita se obtuvo mediante mediante un cronómetro que utilizaron 4 personas para recorrer el sendero. Entonces ellos cronometraron cuánto duraron recorriendo dicho sendero, y lo que se va a hacer es sumar esos 4 resultados y obtener un promedio, que sería dividir la suma total entre 4 y así se obtiene el promedio. Entonces se dice que la primera persona duró un total de 18,36 minutos, la segunda persona duró un total de 16,22 minutos, la tercera persona duró un total de 15,33 minutos y la última persona duró un total de 17,34 minutos. Entonces lo que se va a hacer en este caso sería sumar todos estos minutos y obtener un resultado total que me va a indicar que me va a funcionar en este caso para sacar un promedio general. Entonces dice que en total sería 18,36 más 16,22 más 15,33 más 17,34. Van a ser un total de 67,25 minutos. Ahora vamos a sacar un promedio, que sería someter este resultado acá entre 4, y quiere decir que en promedio una persona puede durar 16,8125 minutos en recorrer dicho sendero. Entonces, el tiempo de visita, en este caso lo podemos redondear a 17 minutos. Ok, entonces aquí estamos utilizando horas y aquí estamos utilizando minutos. Entonces, alguno de estos dos resultados tenemos que cambiarlo, ya sea horas o ya sea minutos. Lo más fácil sería cambiar las 8 horas a minutos, que lo que vamos a hacer es
multiplicar 8 por 60, en este caso serían 60 minutos que tiene una hora, y nos va a generar 480 minutos totales. 480 minutos que el sendero está abierto al día. Vamos a cambiar aquí. El sendero pasa abierto al día. Entonces ya tenemos, si ustedes ven aquí, ya tenemos todos los resultados. Y ya podemos realizar la ecuación de la capacidad de carga física. Entonces vamos a obtener también el resultado de el NV, que sería el número de veces que el sitio puede usar por la misma persona, que sería someter los 480 minutos entre los 17 minutos, perdón, y nos da un resultado de 28,2352, que eso me dice a mí cuántas veces puedo yo recorrer ese sendero en las 480 minutos que está abierto. Quiere decir que yo puedo recorrer ese sendero 28 veces. Es importante trabajar con números cerrados, entonces si está para abajo de 5, podemos redondearlo hacia abajo, o si está para arriba de 5, podemos redondearlo hacia arriba. Entonces quiere decir que el sendero lo podemos recorrer un total de 28 veces. Entonces, ya ahora sí, aquí tenemos todos los resultados. Ok, para realizar la capacidad de carga física, vamos a someter los 860 metros entre 1, que sería el total de metros ahí, o la superficie usada por persona, que sería 1 metro, por NV, que sería 28, y eso nos va a dar el resultado final de la capacidad de carga física. Entonces vamos a hacer primeramente, 860 dividido entre 1 serían 860. Entonces 860 por 28 nos da un total de 24.080. Este número acá es un poquitico alto, pero ustedes van a ver que se va a reducir cuando lo vayamos a someter a los diferentes factores de corrección que tenemos acá, que sería factor de corrección social, factor de corrección brillo solar, factor de corrección precipitación, factor de corrección fauna, factor de corrección aerohabilidad y factor de corrección de anegamiento. Entonces este resultado acá lo vamos a dejar para poder someterlo con los diferentes factores de corrección, que sería la formulita que tenemos acá, que nos da la capacidad de carga real. Y ahora vamos a realizar lo que es el factor de corrección social, que en este caso sería la siguiente formulita que tenemos acá. Sería 1 menos ml dividido entre mt. Para averiguar ml sería someter mt menos p, y mt serían los metros totales del sendero, que es la que nosotros tenemos, que serían 860 metros. Para averiguar p, tenemos que averiguar primero ng, o la distancia por persona, y para averiguar ng sería el largo del sendero entre la distancia requerida por cada grupo. Entonces yo recomiendo siempre que averigüemos primero ng. Ok, sería el largo del sendero, que son 860 metros, dividido entre la distancia requerida por cada grupo. La bibliografía recomienda que la distancia sea un total de 8 turistas, o sea, lo que se va a manejar por grupo. Entonces, si la bibliografía dice que es 1 metro por persona, entonces sería multiplicar esos 8 turistas por 1 metro, que en este caso el grupo lo que abarcaría en el sendero serían 8 metros totales. Esa es la distancia requerida que vamos a utilizar para realizar esta formulita acá. Pues vamos a dividir 860 entre 8 y vamos a obtener un total de 107,5, que va a ser mi ng. Entonces, ahora teniendo ng podemos averiguar p, que p sería
multiplicar el NG por la distancia por persona. En este caso estamos manejando 1 metro por persona. Se puede manejar 1,5 metros, se puede manejar 2 metros, eso va a depender mucho de la distancia que se quiera manejar para realizar la capacidad de carga turística. Entonces, nosotros estamos trabajando 1 metro, si multiplicamos 107 por 1, nos va a dar un total de 107,5. Entonces ya tenemos el NG y ya tenemos el P. Entonces, teniendo ya el P, podemos averiguar el ML, que el ML sería MT menos P. Entonces, ML es igual, sería MT, serían los 860 metros, menos los 107,5, que nos va a dar P. En este caso sería 752,5. Ok, ya tenemos nuestro ML. Vea cómo todo esto se puede utilizar solamente con dos datos, que serían los 860 metros que mide el sendero y el metro de distancia por persona. Ok, ya podemos realizar la formulita acá, que sería 1 menos ML, que serían 752,5 dividido entre los 860 metros. Ya que nos va a dar el resultado del factor de corrección social. 752,5 dividido entre 860. Nos va a dar un total de 0,125. Este numerito acá lo tenemos que guardar para poder utilizarlo en el factor, en la capacidad de carga real. Que ya tenemos el resultado de factor de corrección social. Ahora nos vamos al otro factor de corrección, que sería el factor de corrección brillo solar. Ok, para el factor de corrección solar, dice la formulita que ocupamos el total de horas del sol limitantes al año y las horas del sol en que el sitio está abierto, que serían las horas totales, y los metros del sendero sin cobertura forestal y los metros totales del sendero. Este cuadrito que tenemos acá, esto se llama un clima diagrama. El clima diagrama lo que hace es, lo que me hace a mí es generar resultados de una estación climatológica que va a estar a cargo siempre del Instituto Meteorológico Nacional. Entonces, estos resultados de acá se pueden medir mediante la precipitación en milímetros por mes y la temperatura igualmente en grados centígrados que me va a generar por mes. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí, la temporada lluviosa en la zona sur siempre va a ser a finales de abril hasta mediados de noviembre. Entonces, siendo septiembre el mes más lluvioso del año. Aquí pueden ver que en septiembre, esto es del 2015, se generó un total de 505,8 milímetros mensuales. Igualmente la temperatura, siempre la estación seca va a ser desde diciembre hasta finales de abril o mediados de abril, siendo abril, en este caso, el mes más caliente del año. El clima diagrama también, o la estación meteorológica, me va a decir a mí cuántos días van a ser de lluvia anuales. En este caso, para el 2015, fueron un total de 242 días, que es el que vamos a utilizar para realizar este factor de corrección social. Voy a utilizar este clima diagrama porque el museo tiene una estación climatológica, pero para solicitar los resultados hay que solicitarlos directamente al Instituto Meteorológico Nacional y eso dura duran como unos 2 meses para poder dar los resultados. Entonces voy a utilizar que era el que tenía a mano para poder generar
el resultado del factor de corrección solar y también lo vamos a utilizar para el factor de corrección precipitación. Entonces tenemos un total de 242 días que llueve al año. Entonces lo que vamos a hacer es obtener el resultado de los días con brillo solar o los días de estación seca. Entonces vamos a restar 365 días anuales por 242 y nos va a generar que al año va a ser un total de 123 días de estación seca. Ok, entonces para esta formulita acá dice que ocupamos las horas del sol limitantes al año. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. En este caso, el Museo Nacional dice que el sendero va a estar abierto los 365 días. Entonces no hay problema en restarle feriados o en restarle Semana Santa o en restarle vacaciones. Entonces vamos a multiplicar los 123 días de estación seca por las 8 horas en que el sendero va a estar abierto y va a ser un total de 984 horas. Entonces ya aquí tenemos las horas de sol limitantes al año. Va a ser un total de 984 horas. Las horas en que el sitio va a estar abierto va a ser, bueno, ellos van a trabajar los 365 días o están trabajando los 365 días y lo vamos a multiplicar por 8. Eso va a generar un total de 2.920 horas. Eso es lo que el sendero va a estar abierto al año. Horas totales, 2.920 horas. Ok, los metros del sendero sin cobertura forestal. En este caso se midieron los metros del sendero con cobertura forestal. ¿Cómo se midieron? Mediante pasos. El muchacho que midió el sendero o esta parte de la cobertura forestal dice que recorrió el sendero con un total de 1.164 pasos. Entonces lo que se hizo aquí fue multiplicar los pasos por el diámetro del pie de esa persona, que en este caso le midió un total de 30 centímetros. Para este factor de corrección, el último trayecto del sendero era pura sombra, era un trayecto muy grande. Entonces lo que se hizo fue multiplicar, establecer esos metros finales del trayecto con el GPS. Y el GPS me dio un total de 235 metros para así no tener que medirlos mediante pasos porque estaba totalmente cubierto de cobertura forestal. La cobertura forestal viene a ser los árboles que me van a generar sombra en el sendero, árboles, ramas u otro factor que me va a generar sombra en el sendero. Ok, entonces el resultado de esto va a ser 1.164 por 30 centímetros, que fue lo que le midió el pie a esta persona, y fue un total de 34.920 centímetros. Nosotros lo ocupamos en metros, entonces vamos a transformar estos o a convertir estos 34.920 centímetros a metros. Vamos a dividirlo entre 100 porque un metro tiene 100 centímetros y nos va a generar un total de 349,2 metros del sendero con cobertura forestal. A estos 349 les voy a sumar el último trayecto que tomé con GPS, que fueron 235 metros. Una cosa aquí. No multipliqué, perdón. Se suma y se obtiene un total de 584,2 metros con cobertura forestal. En este caso, a mí me están solicitando metros sin cobertura forestal. Entonces, lo que voy a hacer es restar 860 metros del sendero a los 584 metros y dice que los metros sin cobertura forestal
serían un total de 275 metros. Entonces ya aquí tenemos este resultado, que serían 275,8 metros. Y los metros totales del sendero, que serían 860 metros. Ya con eso ya podemos hacer la formulita que tenemos acá del factor de corrección brillo solar, que sería 1, paréntesis, otro paréntesis para que no nos vaya a generar un error en la fórmula, las horas de sol limitantes, que serían 984 horas, dividido entre las horas totales en que el sendero está abierto, no es 2.920 horas, cerramos paréntesis, esto lo vamos a multiplicar por los metros sin cobertura forestal, que serían 275,8 metros entre los 860 metros. Y eso nos va a dar un factor de corrección de 0,1080. Y ese factor de corrección lo vamos a someter en la capacidad de carga real. Ok, tenemos lo que son las horas de lluvia. En este caso ya lo teníamos acá también. Bueno, tenemos las horas de sol. Tenemos que sacar el resultado de las horas de lluvia. Y tenemos las horas totales anuales en que el sitio está abierto. Este resultado sí lo tenemos acá, que sería el de aquí. Lo único que tenemos que averiguar es las horas de lluvia. Dicen que son 242 días de lluvia. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar 242 días por las 8 horas que el sitio está abierto. Eso quiere decir que anualmente vamos a obtener 1936 horas de lluvia. horas. Y teniendo estos dos resultados, podemos generar el factor de corrección de precipitación, que sería 1 menos 1936 dividido entre 2920 horas. Y quiere decir que nos generó un resultado de 0,3369. Es igualmente lo vamos a guardar por aquí para poder someterlo con los demás factores de corrección. Ok, vamos a ir a la parte de factor de corrección fauna. Ok, factor de corrección fauna dice que tenemos que tener las horas anuales de anidamiento y las horas totales anuales en que el sendero está abierto. Las horas totales anuales en que el sendero está abierto ya lo tenemos acá. Y lo que vamos a obtener aquí, lo que vamos a generar, eso aquí. Lo que vamos a generar son las horas anuales de anidamiento. Igualmente, para esto se ocupa un listado de las especies que se involucran más con el sendero. Ellos me dicen que si tienen el listado, pero que igualmente tienen que solicitarlo al Museo Nacional. Entonces, para poder generar esa capacidad de carga física, yo voy a utilizar un listado de especies que yo tengo acá, que fue cuando yo hice la capacidad de carga turística en los senderos del Centro Geológico La Quebrada. Bueno, tenemos todas estas especies de aquí. Lo que viene a decir es de qué meses a qué meses anidan, por ejemplo, las aves, y la reproducción también
o el periodo de reproducción de los anfibios que se relacionan y de algunos mamíferos igualmente que se relacionan con el sendero. Entonces, ese resultado de acá me dio un total de 8.040 horas anuales, teniendo en cuenta los 365 días y las 24 horas. Entonces, yo lo que voy a averiguar con esto es saber cuántas horas, o sí, cuántas horas en este caso son de anidamiento con respecto a las horas que el sendero está abierto. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir las 8.040 horas entre las 8 horas que el sendero está abierto. Eso me va a generar a mí un total de 1.005 horas. Quiere decir que durante el año las especies de aves y de mamíferos van a tener un periodo de 1.005 horas de reproducción y anidamiento. Entonces tenemos ya el resultado de las horas anuales de anidamiento. Vienen a ser 1.005 horas. Ya con esto podemos generar la formulita del factor corrección de fauna. Ya 1 menos las horas anuales de anidamiento, 1.005 horas, entre las horas totales de que el sendero está abierto, y nos va a generar este factor de corrección que sería 0,6558. Ya tenemos el factor de corrección fauna. Ahora vamos a ir a generar el resultado de factor de corrección de erodibilidad. Ok, aquí tenemos que ocupamos los metros del sendero con problemas de erodibilidad. Igualmente eso se midió por pasos. El muchacho que midió los problemas de erodibilidad, en este caso el sendero no tenía tantos problemas de erodibilidad, pero sí tenía muchas raíces, dificultaba el acceso al sendero o el paso al sendero. Entonces lo que se hizo fue medir las raíces o la distancia que ocupaban esas raíces en el sendero. En total fueron 80 pasos que se generaron de erodibilidad. El pie de esa persona medía 32 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esos 80 pasos por 32 centímetros y nos va a dar un total de 2.560 centímetros. Eso lo vamos a pasar a metros, que sería someter los 2.560 centímetros entre 100, porque un metro tiene 100 centímetros, y nos va a dar un total de 25,6 centímetros. 6 metros, perdón. Que esos son los metros del sendero con problemas de erodibilidad. $25,6 metros. Y tenemos los metros totales, que serían los 860 metros. Ya con eso podemos realizar la formulita, que sería 1 menos 25,6 metros dividido entre los 860 metros del sendero, y nos va a generar 0,97. Igualmente lo vamos a someter con la capacidad de carga física. Ok, ahora tenemos la capacidad el factor de corrección, perdón, de anegamiento. Y el factor de corrección de anegamiento lo utilizamos acá porque el sendero presenta muchos problemas de inundaciones. Anegamiento lo que quiere decir es problemas de inundación en el sendero. Igualmente medimos pasos en aquellos sitios del sendero, aquellos trayectos del sendero donde el zapato se hundía, o donde el zapato se resbalaba, o donde había musgo, que esos son evidencias que el sendero se inunda en temporada lluviosa. Entonces, dice que ocupamos los metros del sendero con problemas de anegamiento con los metros totales.
La persona que se encargó de medir los métodos con anegamiento dice que generó un total de 1.206 pasos. Y igualmente el problema de anegamiento se presentó en el último trayecto. Casi siempre los problemas de anegamiento se relacionan con la cobertura forestal, porque la cobertura forestal siempre va a producir que el sendero se inunde, porque no tiene esa radiación solar directa en el sendero que me va a permitir que el sendero seque. Entonces siempre va a estar relacionado con la cobertura forestal. Entonces el último trayecto que se midió de cobertura forestal igualmente estaba totalmente con problemas de anegamiento. Y lo que vamos a hacer es sumar igualmente los 235 metros que se midió en ese último trayecto, pero primero vamos a sacar la distancia de los 1.206 pasos. Dice que a esa persona el pie le medía 29 centímetros, entonces 1.206 pasos por 29 nos va a generar un total de 34.974 centímetros. Esto lo vamos a pasar a metros, que sería dividir los 34.974 entre 100, porque un metro tiene 100 centímetros, y nos va a dar un total de 349,74 metros. A esto le vamos a sumar los 235 metros del trayecto final, que sería un total de 584,74 metros. Ok, entonces tenemos ya lo que es los metros del sendero con problemas de anegamiento. MTA que serían 584,74 metros, y los metros totales que serían los 860 metros. Ya podemos realizar la formulita acá, que sería 1 menos 584,74 metros dividido entre los 860, y nos va a dar un total de 0,32, que eso lo vamos a someter con los demás factores de corrección. Ok, ya teniendo todos los factores de corrección, entonces ya podemos generar un resultado final de la capacidad de carga real. Entonces lo que vamos a hacer aquí es someter la capacidad de carga física, que nos dio 24.080, sería 24.080, que nos dio la capacidad de carga física, por los diferentes factores de corrección. Los factores de corrección igualmente se pueden redondear para así trabajar con números enteros. Entonces, el factor de corrección social dice que fue 0,125 por el factor de corrección erodibilidad, que sería 0,97 por el factor de corrección fauna, que sería 0,66 por el factor de corrección precipitación, que sería 0,34 por el factor de corrección brillo solar, que sería 0,11
y en este caso utilizamos el factor de corrección anegamiento, que sería 0,32 por 0,32. Ya con esto podemos generar la capacidad de carga real. Vamos a quitarle aquí nada más para que nos genere el resultado final. Y eso nos va a dar un total de 23,06, que eso lo vamos a utilizar en la capacidad de carga efectiva. Ok, teniendo ya los factores de corrección social, vamos a sacar lo que es la capacidad de manejo. Que la capacidad de manejo viene a ser la infraestructura, los equipos y el personal que se recomienda tener para poder trabajar en el sendero. Entonces, aquí lo que hicimos fue comparar lo que recomienda la bibliografía con lo que tiene actualmente el Museo Nacional. Entonces, las oficinas administrativas dicen que se recomiendan dos. El sendero o el Museo Nacional tiene un total de dos oficinas administrativas, están a un 100%. Sala de conferencia, nada más tienen una, se recomiendan dos, están a un 50%. Dormitorios, el Museo Nacional no maneja la parte de hospedaje, entonces tiene un 0%. Servicios sanitarios, tienen tres filas de servicios sanitarios, o sea, un total de seis servicios sanitarios. La bibliografía recomienda cuatro, están a un 100%. Baños, ellos no manejan baños, solamente servicios sanitarios. Sitios de descanso, tienen un total de tres sitios de descanso para un 75% y una oficina de recepción para un 50%. En la parte de equipos, tienen un total de un vehículo, se recomiendan dos, están a un 50%, no tienen cuadraciclos, están a un 0%. Motosierras, tienen un total de dos motosierras, se recomiendan tres, están a un 66,66%. Palas, tienen cinco palas, están a un 100%, igual que los machetes, igual que los picos, igual que los carretillos, están a un 100%. Solamente hay un guarda de seguridad con un revólver, está a un 25%. Hojas cartográficas están a un 4%, ahora se manejan digitalmente, entonces las pueden descargar. Equipo botiquín de primeros auxilios, tienen uno, están a un 100%. Con respecto al personal, tienen cuatro personas a cargo de zonas verdes y mantenimientos. Bueno, en este caso tienen siete personas, pero la bibliografía recomienda cuatro, están a un 100%. Miscelánea, nada más tienen una miscelánea, están a un 50%, un conductor a un 100%, dos secretarias están a un 100%, una directora a un 100%, guardaparques, como es un museo, no es un parque nacional, entonces no manejan guardaparques, pero sí tienen un educador. En este caso lo vamos a trabajar con educadores. Están con un educador a un 25%. Lo que vamos a hacer aquí es promediar el porcentaje con respecto a los diferentes ítems. Entonces vamos a sumar el porcentaje acá. Y lo vamos a promediar por la cantidad de ítems. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ítems. 375 dividido entre 7. Tenemos un 53,57%. Igual lo vamos a hacer acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ítems, que sería un 74%. Y igual con la parte del personal. Vamos a sumarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo vamos a dividir entre 6. 755 dividido entre 6.
nos va a generar un 69%. La ecuación o la formulita acá dice que hay que sumar la infraestructura, el porcentaje de infraestructura, más el porcentaje de equipos, más el porcentaje del personal. Eso nos va a dar un total de 200,6 y le vamos a sacar el promedio, que sería dividirlo entre 3, para un total de 68,97. Podemos trabajarlo con 69. Entonces ya tenemos el resultado de la capacidad de manejo y tenemos aquí también el resultado de la capacidad de carga real. Ya podemos hacer la formulita acá, que es la última formulita, para determinar cuántas personas pueden ingresar por día al sendero. Entonces decimos que aquí es un total de 69 y aquí estamos trabajando con 23. Entonces, la última formulita sería multiplicar la capacidad de carga real, que serían 23, por la capacidad de manejo, que serían 69, y quiere decir que por día en ese sendero pueden ingresar un total de 1.587 personas. Esa es la capacidad de carga turística para el sendero de Finca 6. ¿Por qué puede ingresar tantas personas? Porque el sendero está apto para recibir tantas personas. Si ustedes vieron acá, el único problema que tiene el sendero en sí sería los sitios de anegamiento. Eso sería el único inconveniente que tiene. El resto está totalmente apto para poder recibir turistas. Si estamos hablando de grupos, un grupo es de 8 personas, entonces puede recibir un total de 198 grupos de 8 personas por día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sendero de Finca 6 puede recibir un total de 1.587 personas por día. Si recibe más de 1.587 personas por día, puede ser que se afecte la parte del mantenimiento de senderos y también se afecte la parte de biodiversidad, fauna o flora. Entonces, si se hace una capacidad de carga turística es para que esta se respete en el sitio. El documento que yo tengo acá, que fue el que hice de los senderos del Centro Hidrológico Las Quebradas, estos senderos sí presentaban muchos problemas en la parte de erodibilidad, en la parte de brillo solar, bueno, muchas partes del sendero, y aquí la cantidad de resultados turistas sí era muy limitada. Entonces, por ejemplo, tenemos en el sendero La Quebrada que se pueden recibir un total de 123 turistas al año. En la Catarata, 34 turistas al año. Y en Pico Soncha sería 100 turistas al día, perdón. 123 turistas al día, 34 turistas al día y 100 turistas al día, para que no se viese afectada lo que es el mantenimiento de senderos y también la parte de la parte de flora y fauna del sendero. Entonces, sin embargo, en esta parte de acá, el sendero de lo que es Finca 6 sí está muy bien capacitado para poder recibir cierta cantidad de turistas. Entonces, esto sería lo que es la capacidad de carga turística en los senderos. Sí es un poquito tedioso, pero no es tan difícil de hacer.